Vale, pues ya está. Si us sembla, si os parece, empezamos. Comencem el debat, la taula. Avui, això és un acte organitzat per la secció d'Història de l'Ateneu Enciclopèdic Popular. Que quedi ben clar que va anar així. Probablement serà l'últim que farem aquí com a secció d'Història. Una de les coses que presentem avui és el llibre del Tomàs Ibáñez, però el Tomàs ha tingut molta cura de que no es parli tant del llibre, sinó de que presentem o traiem la idea de com funciona, què pretenem de l'anarquisme, no? I per això ha agafat 3 punts. 3 punts que es presentaran sobre la taula. Haurà cada 5 minuts una intervenció dels companys que no cal presentar, per suposo que no cal presentar de la taula, i a partir d'aquí, si creieu que cal presentar, presento. Però en principi crec que no. El que sí m'agradaria començar és dient 2 coses simples, meves, en el sentit que aquests dies vaig estar treballant en els arxius de la repressió a Catalunya i vaig fer un article que he penjat a la Can Obrer sobre un xaval de la Torrassa de 17 anys que li van col·locar l'any 39 o en el 42 li van col·locar 200 morts. 200 morts li han col·locat. Ara estic treballant en un altre xaval, tinc més informació i ja la trauré més endavant, no? Però n'hi ha un altre xaval... Vull dir una cosa, que tot comença dient, tot el diàleg comença dient hola, com estàs? Com et trobes? La resta és basura. De què parlem? Ara no t'entenc. Sí, que parlem molt d'anarquisme, però després al que està al costat ni el saludem. Això és sortir al debat. Bé, el que volia dir és una cosa molt simple, és que estic en un xaval de Castellar del Vallès en el qual estava detingut i pres per una cosa tan simple que era els primers dies de la revolució se li veia molt feliç, extraordinàriament feliç. Això és una mica el propòsit de l'anarquisme, o el propòsit de molta gent que sigui extraordinàriament feliç. Per aquest motiu ja va ser detingut aquest xaval en Castelló i esperava judici l'any 39. Bé, jo no sé qui li toca de la taula en la primera secció, però és la primera qüestió que es presenta, no tant en el llibre sinó en el debat que obrim en aquest moment, és una primera cuestión que podría ser nuestra valoración de los problemas, desajustes o insuficiencias de los anarquismos en el momento actual. Aquest és un punt en el qual debatiran... Sí, en un igual n'hi ha prou. Deixa un. No, a mi no, jo no crec. Bueno, 5 minuts, cada ponent té 5 minuts per parlar d'aquest tema, prenem apunts i després en el debat ja comentem el que tinguem que comentar. I jo, no sé, de moment no tinc res més a dir. Si acaso, para que las cosas estén claras, porque no se trata de presentar el libro es pretexto, digamos, para vertir aquí reflexiones y que se ensegue un debate. Entonces, para que las cosas estén claras también, los 3 bloques que hemos decidido, las 3 que estamos aquí, los 3 bloques que vamos a tratar sucesivamente son los siguientes. Manuel, te pediría que digas los 3 bloques para que sepáis de qué va. Bueno, el primer bloque es desajustes o insuficiencias de los anarquismos hoy. Este sería el resumen que ya hemos comentado. El segundo bloque sería acabado el primer turno de nuestros 5 minutos de intervención. Futuro inmediato.
dónde pensamos que puede ir los anarquismos en los próximos años. Y el tercer bloque sería, con independencia de por dónde pensamos que nos irán los anarquismos en el futuro cercano, por donde quisiéramos que fuesen. És a dir, per on creiem que aniran els anarquismes en el pròxim moment, no? I, bueno, ja s'he dit tres. Jo el que sí que pregaria és que prenem apunts perquè no se nos passe la primera intervenció que se nos passe, no? I per lo demés crec que val la pena que comencin a parlar con ells, que són els que s'han currat el tema. Jo no me puedo... Pero bueno, yo creo que... Vale, pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Se me oye bien? Sin necesidad, porque... Sí, perfectamente. ¿Sí? Vale, pues el entonces dejamos el micro porque parece que va a dar problemas. Vale, yo soy Laura Vicente y quería, enfocando la primera pregunta o el primer tema que nos planteó Tomás, dos pequeñas puntualizaciones personales. Una, que nunca me llaman para hablar de los anarquismos hoy, sino siempre de los anarquismos en la historia. Por tanto, para mí realmente estar aquí en esta mesa hablando de anarquismo en la actualidad y de cara al futuro es un reto y un hito. No sé por dónde saldrá la cosa, espero que pueda decir cosas mínimamente inteligentes. Y la segunda cuestión justamente está vinculada con esta, que va a ser algo muy subjetivo porque no he hecho una reflexión, digamos, ni profunda ni continuada en el tiempo sobre el tema y por tanto me ha costado bastante decidir qué aspectos quería comentar en los tres bloques de los que vamos a hablar. Y sin más, ahora sí empiezo con la primera pregunta, que efectivamente lo que nos planteaban era valoración de los problemas, desajustes o insuficiencias de los anarquismos en la actualidad. Y tomando un poco ese planteamiento voy a hablar de dos problemas, dos desajustes y una insuficiencia. Evidentemente hay mucho más, pero como el tiempo lo tenemos limitado para que pueda haber debate posterior, pues me he centrado en lo que he considerado desde mi punto de vista más sustancial. Y el primer problema desde mi punto de vista son los enfrentamientos que hay dentro del movimiento libertario actual, que ya de por sí no tiene reducidas dimensiones, con lo cual creo que esos enfrentamientos reducen su capacidad de acción, de actuación, de agencia, como lo queramos llamar. Es cierto que a veces se dice que en los grupos pequeños surgen, sobre todo si no tienen ningún intento institucional, pueden convertirse en semilleros de ideas nuevas. Eso se dice mucho, que a veces en los grupos pequeños es más fácil que salgan ideas nuevas, sobre todo en el espacio de los márgenes políticos. Yo realmente tampoco aprecio esa cualidad, si existe. Por tanto, este para mí sería el primer problema. Segundo, seguimos entendiendo desde mi punto de vista, o al menos en el imaginario, la revolución como revolución modelizada, que se denomina. ¿Qué quiere decir esto? La revolución modelizada sería una especie de movimiento histórico conducido hacia un objetivo final previamente diseñado, previamente definido. Esta manera de entender la revolución, que se ha dado a lo largo del siglo XIX, siglo XX, y creo que aún subsiste en sectores del movimiento libertario, implica pensar la revolución como un desplomamiento, si se produce esa revolución, un desplomamiento de la realidad existente, de la realidad capitalista, etcétera, etcétera. Y ese desplomamiento además se entiende que interesaría a la mayoría de las personas, es decir, tendría un carácter universal. Y normalmente esa situación se inicia con lo que llamamos el gran momento o la gran noche, es decir, una fecha, un momento en que se produce esa situación. Pues en la Revolución Rusa, por ejemplo, fue la famosa toma del Palacio de Invierno, y en la Revolución Española fue las jornadas del 19, 20 y 21 de julio del 36. Y podríamos poner otros muchos ejemplos de esta manera de entender la revolución.
Desde mi punto de vista, este modelo ha demostrado bastantes veces ya que no es real, que fracasa, y por tanto creo que es un problema no entender, no reflexionar sobre otra manera de entender la revolución, que está acaso en el debate, y si me interesa pues yo diré mi manera de entenderlo. Bien, dos desajustes. El primero, voy a hablar entre comillas, el pasado glorioso que tiene el movimiento libertario, glorioso entre comillas, y sobre todo haciendo referencia a la etapa de la guerra civil, entre 1936 y 1938 o 39 apurando. Desde mi punto de vista, ese pasado glorioso entre comillas se ha convertido en una pesada losa que ha construido un corpus de pensamiento y de acción que se fundamenta en una transmisión intencional de una generación a otra, de tal manera que los anarquismos actuales serían, digamos, la continuación de los anteriores, arrancando sobre todo de esas etapas, llamémoslas gloriosas, ¿no? Eso nos da, digamos, una perspectiva de la historia, de esa historia gloriosa o relevante, lineal, es decir, parece que las sucesivas generaciones del movimiento anarquista y libertario son consecuencia de la anterior, etcétera, etcétera, ¿no? Generando, digamos, esa línea de continuidad muy propia de la modernidad, ¿no? Que lleva, bueno, a ir avanzando, progresando, etcétera. Desde mi punto de vista, esta concepción obliga a una relación constante de los anarquismos actuales con los del pasado, y ese pasado además se ha convertido en una especie de dogma intocable, es decir, lo que ocurrió durante la guerra civil, la revolución libertaria que sucedió durante la guerra civil, es muy difícil de cuestionarla sin que te caigan pues críticas y cuestionamiento de ese pasado glorioso del que hablamos. Para mí la historia se concibe de otra manera, no es una línea de causalidad, sino que, por poner una metáfora para que entendáis, para mí tiene más bien una imagen geológica, es como una capa sobre otra, sobre otra, sobre otra, no una línea de causa-efecto, sino capas que se van acumulando y que, bueno, también se llama genealogía. Y en estas capas que se van sobreponiendo, lo que hay no es un orden lineal de una generación a otra, sino factores dispersos, con errores, aciertos, desviaciones, fracasos, éxitos, contradicciones, que se van acumulando, y eso sí, eso es relevante para mí, se va produciendo una acumulación de saberes, de experiencias, cuyo desarrollo, por otro lado, es totalmente imprevisible. Es decir, que haya todo eso no nos lleva a que haya algo positivo, que se vaya a producir una transformación social, etcétera, etcétera. ¿De qué? El tiempo está. Vale. No, voy a continuar porque en la segunda voy a ser breve, mucho más breve, y me falta muy poco. Otro desajuste, el hecho de que el modelo organizativo que prima en la actualidad continúe siendo el sindicalismo, eterniza un poco la idea de que el sujeto de las transformaciones sigue siendo la clase obrera tradicional y convencional de tiempos pasados, y bueno, ahí está el problema de cómo encajan los otros sujetos, que en general encajan de manera complicada dentro del sindicalismo. Y la insuficiencia, ya acabo, es para mí la escasa base teórica actualizada y adaptada al siglo XXI. Es verdad, comparto con Tomás y comparto, y también lo dicen otros teóricos como David Graeber, por ejemplo, que los anarquismos son más una actitud que un cuerpo teórico, pero considero necesario que también haya una base teórica adaptada al siglo XXI, y que creo que hoy es insuficiente. Ya está. Bien. Bueno, ahora sigo yo, me llamo Sonia Turón, y bueno, estoy en una cierta desventaja con los dos, porque yo estoy en las cuestiones del día a día, y por tanto está clarísimo que las cosas que has hecho las has hecho desde el pensamiento profundo, y está muy bien hacer todo eso, pero a veces a los que estamos en el día a día te lo agradecemos mucho, porque ese pensamiento profundo, pues en nuestro día a día y en
las cosas que van variando de momento a momento, incluso en nuestra sociedad actual, eso es bastante importante, pero que conste que estoy en desventaja, ¿vale? Entonces, aparte de eso, eso que os decía de la cuestión de que las cuestiones en la época actual van muy deprisa, incluso intentando hacer ese análisis, a veces las cosas vuelan demasiado rápido, seguramente para nosotros. Y cuando has acabado un análisis, te han cambiado las circunstancias. Luego os diré otra cosa, y ya os lo digo de entrada, hay cosas que estarán en los 3 bloques, porque a mi forma de ver están imbricadas. Hay cosas que no pueden, o sea, están muy bien los 3 bloques y los decidimos nosotros mismos, pero al empezar a pensar y al empezar a poner las cosas en su sitio, a veces era una cuestión casi de tirar el dado a ver en qué punto caía. Porque lo mismo que son desajustes son oportunidades, y lo mismo que son problemas pueden ser oportunidades de futuro. En cuanto a lo que estábamos hablando, comenzar por decir que siempre habrá insuficiencias en el movimiento libertario, en el movimiento anarquista, por razones obvias. Trabajamos contra el poder con mayúsculas, contra los poderes, igual que son anarquismos, el poder con mayúsculas existe, pero son poderes que no solamente es uno, sino que son muchísimos que nos envuelven y que tienen que ver con todas las cuestiones de nuestras vidas, desde, si queréis, las médicas hasta el poder intrínseco, que podría parecer el de los estados, pero en estas últimas décadas ya se está viendo que no es exactamente así, que están los estados, pero que hay poderes incluso más poderosos que estos. Por tanto, que tenemos un montón de frentes abiertos. Por tanto, como luchamos contra el poder y contra los poderes, siempre va a haber una insuficiencia, porque siempre vamos a estar, nadie nos quiere, para entendernos. No le somos útiles a nadie. No votamos, tenemos otras, como mínimo otros pensamientos, incluso de consumo, tenemos otros pensamientos de cómo deberían funcionar las cosas, tenemos otros pensamientos de funcionamiento interno entre nosotros y de funcionamiento vital, porque os recuerdo que el anarquismo, al menos tal como yo lo veo, no es una ideología, ni es una cuestión solamente política, sino que si no es una forma de vida, si no está implicada la forma de vida, no puede ir junta. Por tanto, obviamente, por ese lado vamos a ser siempre insuficientes, porque no, entre comillas, no les interesamos a nadie. Dicho eso, sabiendo eso, no hay más problema. No ha pasado antes y ha pasado ahora. Tiramos desde esta insuficiencia, hemos tirado para adelante y lo podemos hacer exactamente igual. Problemas que yo veo: falta de formación, falta de autoformación y falta de criterio propio. Eso obviamente viene dado por una cuestión de que estos poderes de los que estaba hablando han aprendido la lección y nosotros no hemos aprendido la lección. El poder ha ido mutando ya. El poder ha ido mutando y está a nuestro lado, y nosotros nos dejamos llevar por el poder y nos dejamos llevar a la obediencia. Hoy estaba viendo aquello de la servidumbre voluntaria, y es verdaderamente que hemos vuelto casi a la servidumbre voluntaria. ¿Por qué hemos vuelto a la servidumbre voluntaria? Diréis, no, somos todos muy libres. No es cierto. No es cierto, porque todo lo que nos rodea ha evolucionado, o sea, el poder que nos rodea ha evolucionado, y ha evolucionado de tal manera que en un cúmulo de reglamentos que no leyes, que si os fijáis, si os pongo un ejemplo, son lo que nos oprimen las leyes, pero lo que han conseguido es oprimirnos a base de reglamentos, de cosas menores que hacen que incluso nuestra estancia en la calle, como podía haber pasado hace mucho tiempo, cuando era el franquismo eran más de 3 personas en la calle, ¿cómo se llama esto? Manifestación prohibida. Ahora no hace falta, ahora tienes que hacer 5 papeles para que te den permiso para ocupar el espacio público cuando tendrías que hacer otro. Pues si no es lo mismo, a mí me parece muy parecido. Por tanto, lo que ha pasado es que volvemos a ser como ciudadanos y ciudadanas analfabetos, en el sentido de que hemos sido atacados por otros frentes, porque el frente se ha modernizado, y no hemos sido capaces de crear nuevas estrategias. Todo lo que estoy diciendo tiene que ver con lo mismo, porque luego está la confusión en los conceptos que nos envuelven, y están
Empezando por el mismo concepto de libertad, ¿no? ¿Qué significa a nivel general el concepto de libertad en estos momentos? Y cómo se nos induce a pensar cuáles son la libertad o las libertades a las que tenemos o no tenemos derecho. Se nos imbuyen y se nos dicen desde otro lugar. Eso incluye, por ejemplo, el concepto de la no violencia o de qué significa la acción directa, de lo que significa poder defenderte, ya no atacar, sino defenderte de los ataques del poder, porque hay un cúmulo a través de los medios de comunicación y a través de los más media y a través incluso del poder y de todas las campañas que nos dicen exactamente que cualquier mínimo ataque se convierte en una cosa penalizada y penalizable. Y no solamente penalizada y penalizable, sino que hacen que en nuestro ideario, en nuestro imaginario, eso se convierta en un problema, que tengamos incluso que justificar. El progreso, como hemos dicho, luego otro problema que veo es que lo mismo que, y eso va a ir en el otro lado también, lo mismo que nos fortalece, también nos debilita. Somos indestructibles precisamente porque hay un montón de anarquismos y porque hay un montón de gente, somos muchos más de los que creemos, hay un montón de gente que está pensando, actuando y generando pensamiento, generando acciones, generando una serie de cosas. Pero es verdad que eso se hace de forma diseminada y se hace de forma lateralizada por todos los lados. Es un problema a la vez que insisto, es un problema a la vez que es una ventaja en otros sentidos. No sé. Y una última cosa. Una última cosa que saldrá en los tres sitios también. Hay un problema inmenso que tiene que ver con nosotros, que es el reactivismo. Reaccionamos a verdaderamente los problemas. Cuidado, que es esencial reaccionar también, ¿no? Reaccionamos a los problemas, a las cuestiones que nos vienen dadas desde fuera. No tenemos una agenda propia, porque esa falta de criterio hace que no pensemos las cosas y que reaccionemos. Insisto, es importante reaccionar, pero el reactivismo es un auténtico problema dentro del movimiento libertario. Que no aplaudamos. Se pierde tiempo. Ya aplaudí. Al final. Hay que aplaudir. Vamos a ver. Primero, un inciso. Desventaja, si alguien está en desventaja, seré más bien yo que tú, Sonia, porque, bueno, una de mis tesis es que es desde la práctica, desde el día a día, digamos, cómo se genera pensamiento y no lo contrario, con lo cual tú estás en la práctica, en el día a día, y yo muy poco. O sea que la desventaja, ya os podréis dar cuenta de ello, va más bien en dirección contraria. Entonces, vamos a ver, ¿cuáles son los problemas que aquejan a los anarquismos en la actualidad? A mi entender, no se trata de una serie de problemas, sino de un problema. Un problema que tiene un alcance general y que no se resuelve ni con parches ni con remiendos, sino que requiere, y esto literalmente, una reinvención del anarquismo para que éste no se hunda definitivamente en la insignificancia. Es bien conocido que, lo sabemos todos y todas, que el anarquismo político, el anarquismo movimiento social, se forjó a final del siglo XIX en un contexto que creo que se puede definir en base a tres características principales. La primera, y es muy importante, remite a la potentísima onda de choque de la Revolución Francesa, una onda expansiva que recorrió todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Esa gran onda expansiva, esa onda de choque, abrió un largo, un extenso ciclo de repetidos estallidos armados en diversos países y expandió por toda Europa, incluso más allá, los principios de la Ilustración, es decir, libertad, lo que sabemos, emancipación, progreso, la razón contra el oscurantismo, etc. La segunda característica no es otra que la revolución industrial, una revolución que dio lugar a la creación de un
abundante de un numeroso proletariado industrial y a la correlativa constitución de un potente movimiento obrero. Y la tercera característica remite al fuerte desarrollo de un capitalismo que se basaba esencialmente en la extracción y en la acumulación de la plusvalía producida por la explotación del trabajo asalariado. Así que estallidos revolucionarios armados, valores de la Ilustración, un movimiento obrero fuerte, ese fue el caldo de cultivo del anarquismo político. Y Bakunin es precisamente un ejemplo archiparadigmático de ese peculiar contexto, porque reúne prácticamente todos sus rasgos en una misma persona. Pues bien, es obvio, es evidente, que el contexto actual difiere sustancialmente del que presidió a la eclosión del anarquismo. En nuestras latitudes, el agotamiento de la onda de choque de la Revolución Francesa ha puesto fin al apretado ciclo de unas insurrecciones armadas que hoy se han convertido simplemente en grandes manifestaciones de protesta popular. Con el agotamiento de esa onda expansiva, de esa onda de choque, los valores de la Ilustración también han perdido parte de su poder de convicción. Y algunos de ellos son cuestionados de manera más o menos radical, desde las propias filas del pensamiento crítico. Por otra parte, las dos revoluciones industriales que vertebraron los siglos XVIII y XIX han dado paso a la revolución digital en el siglo XX y a la cuarta revolución en el siglo actual, imprimiendo nuevas características a los capitalismos, al capitalismo. Y se puede hablar de los capitalismos en ese sentido. Por supuesto, el capitalismo sigue explotando el trabajo asalariado, pero este ya no constituye su principal fuente de riqueza. El resultado es que se extingue lo que se ha venido llamando el siglo obrero, y se lleva con él la fuerza del movimiento obrero, que deja de ser la principal amenaza para la supervivencia del capitalismo. Veamos, si el contexto ha cambiado de forma tan drástica, se supone que el anarquismo vivo, aquel que no se aloja exclusivamente entre las páginas de los libros canónicos, también debería haber cambiado de forma igualmente importante. ¿Lo ha hecho? ¿Lo ha hecho? Mi valoración es que no. Y si no ha cambiado de manera importante, mientras que sí lo hacía su contexto, eso significa simplemente que ya no está en conexión con el contexto actual, con las luchas que lo atraviesan y con las ideas que lo agitan. Ya voy acabando. Me lo escribo porque así los 5 minutos casi seguro que los cumplo. Sí, yo los escucho. La extraordinaria creatividad del anarquismo a finales del siglo XIX, una creatividad que le llevó incluso a inventarse a sí mismo, se debió a que estaba íntimamente insertado en las luchas que se correspondían con este contexto, en los debates de ideas propias, ideas de contexto. Y la prueba de que hoy ya no lo está es que ese potencial innovador está ausente y que el anarquismo actual, y eso es grave, repite más que crea, repite más que inventa. El fallo es pues global, no es coyuntural, no es referido a tal o cual aspecto particular, sino que es estructural, sino que es de fondo, y es sobre ese desajuste global que el movimiento anarquista debería reflexionar muy seriamente en algún momento, emprendiendo, valga la palabra, la deconstrucción del anarquismo para sacar a la luz y acotar lo que le está lastrando y así poder actualizarlo. Por ahora esa es mi enmienda a la totalidad y en los siguientes tramos lo especificaré un poco más. Vale. Bueno, si us sembla passem al segon punt, que era futuro inmediato, por donde pensamos que pueden ir los anarquismos en los próximos años.
que cambiéis de... Sí, vale. Sí, vale. pero como hemos sorteado, ni siquiera sabemos lo que cada uno va a decir, cada una. Como hemos sorteado los turnos de intervenir, para que no sea siempre el mismo o la misma que empiece, mismo o la misma que acabe, pues en ese sorteo resulta que ahora me toca a mí empezar el segundo tramo. Vale. Me voy a quedar sin Perdonad una cosa. Bueno, bebe agua. ¿Puedo decir algo sobre lo que habéis dicho los 4 de la mesa, o los 3 más bien? Espérate un Sí, momento. Hay normas, ¿no? El debate... Bueno, la norma es después. Esperaré. La norma Pero es quiero después. decir una cosa, todo empieza, es tan sencillo como que todo empieza, he escuchado atentamente a los 3, lo que han dicho, todo lo que han leído y todo lo que saben del anarquismo. Pero el problema de los anarquismos no es solo de los anarquismos, es de toda la sociedad. La Vale, gente bueno, no se saluda, no se dice hola, no se dice cómo estás, y todo el mundo vive en sus grupitos pequeñitos. Ya, bueno, Ese es el problema del anarquismo. ya os- Todos en grupitos y nadie pregunta al otro cómo estás, cómo te encuentras, y toda la comunicación empieza con un diálogo. Escolta, company, Hola, ¿cómo sisplau. estás? Sí, ya ha acabado. Vale, vale, ya después- está. después No os interesa obrim- escucharlo. Vale, Sí, ya sí, está. sí, sí. Yo de grupito estoy al día. Que luego hablas, que luego No, hablas. Claro que sí. després parlem tots. Després parlem tots si és No, si yo possible. ya he acabado. Ah, vale, Pues no tengo nada más que decir. Vale, vale. Bueno, ara la taula. A veure si a la taula exerceix Si el no estoy de tema. acuerdo con lo que yo diga, pues ya está. Pero El segundo tramo vamos a abordar y cada cual expondrá pues, lo que opina acerca de ello. Es, como ha dicho Manuel al principio, nuestra visión de los 3 o las 3 del futuro inmediato de los anarquismos, es decir, por dónde pensamos que pueden ir en los próximos años. Y por mi parte, para intentar perfilar las posibles líneas evolutivas del anarquismo en los próximos 10, 15, 20 años, creo que puede ser útil detectar cuáles son los aspectos de la actual sociedad que tenderán a acentuarse en el curso de esos años, definiendo entonces el contexto específico en el cual los anarquismos se encontrarán situados y con el que tendrán que lidiar. Entre los elementos actuales que van a ir incrementando su importancia, creo que podemos detectar, por lo menos, hay muchos, pero por lo menos los siguientes. Un extraordinario, un fortísimo incremento de los grandes flujos migratorios, tanto internacionales como internacionales, en varias regiones del mundo. Ahora bien, como el compromiso del anarquismo actual con la problemática de esas poblaciones migrantes es ya bien patente, y con el antirracismo que forma parte de las prácticas anarquistas de hoy en relación con esta problemática, lo más previsible en los 10, 15, 20 próximos años es que ese compromiso actual que ya existe en el anarquismo se va a ir incrementando y que se incrementará a medida que esos flujos se intensifiquen. También es obvio que la degradación medioambiental seguirá en aumento, pero como el anarquismo actual ya está implicado en las luchas de tipo ecologista, tampoco resulta muy aventurado pronosticar que esa sensibilidad se va a ir fortaleciendo a medida que se agrave el ecocidio. En tercer lugar, ya se vislumbra actualmente la senda de un incremento acelerado de los riesgos biológicos, con la aparición periódica de pandemias. La más reciente ha propiciado algunas iniciativas anarquistas de apoyo mutuo hacia o entre las personas afectadas, así como algunos actos de resistencia frente a las políticas sanitarias de corte burocrático. Cabe pensar que tras sucesivas, repetidas experiencias pandémicas, esas prácticas de solidaridad y de lucha se van a ir asentando y perfeccionando en el anarquismo venidero. Otro aspecto que resulta bastante llamativo es el continuado crecimiento demográfico de la población mundial
con los gravísimos problemas que eso conlleva y que repercuten tanto en el incremento de los riesgos climáticos como en el incremento de los riesgos biológicos. Ahora bien, no es probable que la escasa sensibilidad del actual anarquismo ante ese hecho cambie en los próximos años, con lo cual el anarquismo lo seguirá probablemente infravalorando. De lo que no cabe duda es de que la revolución informática va a seguir progresando con múltiples efectos en la esfera económica, favoreciendo el desarrollo del capitalismo numérico y modificando, entre otros, los ámbitos de la producción, de los servicios, del trabajo, etc. Sin hablar además de los enormes efectos que esto tiene en la esfera política, con el desarrollo de un totalitarismo de nuevo tipo que va a ir mucho más allá de la ubicuidad de la vigilancia del control. El activismo de parte del actual movimiento anarquista contra algunos aspectos de la digitalización generalizada del mundo se incrementará probablemente, aunque quedará por ver si lo hará de forma suficiente. Por otra parte, los informes de la CIA y de otros organismos similares ya dan por descontado que en las próximas décadas se producirán importantes revueltas sociales en aquellas regiones del mundo que son habitadas, no es el caso de España ni de Cataluña, por una población joven, no envejecida y que tiene escaso desarrollo económico. Es posible que esas revueltas potencien en algunos sectores del anarquismo la atracción hacia los planteamientos que abogan por el poder popular, así como por los esquemas del antiguo imaginario revolucionario. Y por fin, no cabe la menor duda de que seguirá creciendo el papel político de la población femenina, con lo cual la importancia que ya reviste en el actual anarquismo las corrientes anarcafeministas se incrementará aún más y el antipatriarcalismo explícito se generalizará en los futuros medios anarquistas. El hecho de que los colectivos anarquistas, y ya estoy acabando, otorguen distinto peso a los diversos temas que acabo de mencionar y a algunos más, fragmenta el anarquismo en diversas corrientes y esa tendencia a la diversificación de los anarquismos no hará sino ampliarse aún más en el futuro, cosa que, por mi parte, valoro muy positivamente. En definitiva, mi sentimiento es que, aunque dentro de unos 20 años o así, los anarquismos serán algo diferentes de los anarquismos actuales, esa diferencia no dejará de ser relativamente pequeña, limitándose a acentuar algunos de sus actuales rasgos. La cuestión, claro está, es si debemos lamentarlo o si debemos celebrarlo. Y aunque mi respuesta ya se puede intuir en base a lo que he dicho en la primera intervención, volveré sobre ello en el último tramo de las intervenciones. A mí. Vale, como he dicho antes, en este segundo apartado voy a ser más breve, así que así me igualo con los minutos que me tocan. A ver, viniendo hacia aquí he visto una especie de cartelito que ponía, me ha parecido como un signo, el futuro ya no es lo que era. Me ha llamado mucho la atención porque realmente es así, es decir, en etapas anteriores considerábamos o teníamos tendencia a considerar que en el futuro avanzaríamos, progresaríamos, mejoraríamos. Yo creo que eso se ha fundido totalmente y ahora más bien la posición es la contraria. Esperamos grandes catástrofes, grandes males del futuro, ¿no? Y en ese sentido también creo que es un tema que a reflexionar. Bien, yo lo que veo en la línea que ha dicho Tomás, que el futuro nos plantea retos considerables a todas aquellas corrientes que, bueno, tienen una opción transformadora, no solo al movimiento libertario. Y soy pesimista realmente, voy a decirlo ya de entrada, soy pesimista porque o se produce una transformación
en profundidad de todas esas dificultades que hemos visto en el primer apartado, de todos esos problemas, de todos esos desajustes, etcétera, o creo que el movimiento libertario no va a estar a la altura de lo que nos va a deparar el futuro, y por tanto, por eso soy pesimista. De todas maneras, comparto con un historiador que se llama George Woodcock en su libro famoso El anarquismo, una afirmación que dice que los anarquismos no dependen de ninguna organización estable, y me gustaría además que se cumpliera una metáfora preciosa, hermosísima, que él dice cuando señala que los anarquismos, dice, los anarquismos pueden florecer cuando las circunstancias les son favorables, para volver como planta del desierto a adormecerse durante temporadas e incluso años, esperando las lluvias que les hagan florecer de nuevo, retoñar de nuevo, ¿no? Bueno, esa es, digamos, una metáfora que a mí me parece hermosa, que genera una cierta confianza, pero como digo, soy pesimista porque las circunstancias previsibles, teniendo en cuenta la actualidad y de cara al futuro inmediato, pues yo las veo eso, bastante problemáticas. Yo, claro, mucho más sintetizado, que lo ha dicho Tomás, me ha parecido una exposición muy interesante. Había resaltado 4 cuestiones, que son, primero, el tipo de capitalismo actual, que es un capitalismo caótico, suicida, en busca del beneficio rápido e inmediato, y que además ha colonizado todo el mundo y no solo el mundo, sino incluso trata de colonizar fuera de la Tierra, ¿no? Segundo, una sociedad conformista, individualista, que opone poca resistencia a la dominación. Desde mi punto de vista, para mí la pandemia ha sido un ejemplo más. Es verdad que ha habido respuestas de solidaridad, pero yo pues lo veo otra cosa, veo que ha habido un intento de control social muy bien orquestado y que no hemos sido capaces de dar una respuesta adecuada a ese intento de control social, ¿no? Y por tanto, si no sacamos enseñanzas de eso, nos van a venir más de este tipo. Y por tanto, o reflexionamos muy bien sobre lo que ha sucedido durante la pandemia o lo que nos venga de ahí. Yo creo que les hemos dado de alguna manera la idea de lo dóciles que somos, de lo bien que nos han controlado sin grandes problemas, y los que han dado problemas encima son la gente de extrema derecha, con lo cual, pues todavía peor, ¿no? Tercero, sin ser partidaria del colapso, sin ser colapsista, sin pensar que va a haber un colapso en los próximos 10 o 15 años, como sí que hay corrientes que lo señalan. Sí que creo que el cambio climático es irreversible, esto creo que es bastante claro, y que las consecuencias van a ser muy graves en el aumento de la pobreza, de la miseria a nivel mundial, también movimientos migratorios que se van a producir y que es imposible de controlar y de limitar como pretende Europa, ¿no? Bueno, y Estados Unidos, los países más ricos, y por tanto por ahí se van a producir también, digamos, toda una serie de circunstancias que no veo hoy por hoy a los movimientos anarquistas capaces de dar respuesta a eso. Y por último, el auge de la extrema derecha y de los nacionalismos, lo que Tomás denomina en su libro el neototalitarismo, que tiene una exigencia constante de seguridad y de prevención de cualquier riesgo posible que se pueda producir. Esa es la línea, y la línea que está convenciendo a muchísima gente, incluso de los sectores populares, como ya sabemos, que les votan sin ningún problema. Pues en Italia el partido fascista que ha llegado al poder, en Estados Unidos Trump, en diversos países europeos. Por tanto, también es un problema al que no veo por dónde podemos dar respuesta, por dónde tiene que ir la posición del movimiento libertario. Y por tanto lo dejo aquí, una pregunta: ¿los anarquismos pueden florecer en estas circunstancias? Como decía George Woodcock, pues no lo veo claro. Bueno, pues sigo yo. A mí tampoco me hacen falta los 5 minutos para nada, absolutamente para nada, porque básicamente el futuro de los anarquismos lo enlazo directamente con la tercera fase, que es por donde querría que fueran. Porque verdaderamente, como están diciendo, la mitad de las cosas que iba a decir ya las han dicho mis compañeros.
La primera cosa que os diré es que es en un contexto de crisis sistemáticas y sistematizadas, la mayoría de ellas obviamente inducidas por el poder, por el capitalismo. A veces no sé si distinguir entre ambos, pero porque si es suicida, es como si en la mente no solamente de los capitalistas salvajes, sino de mucha de la gente que cree que es parte de ese juego, es decir, de ese juego que nos imbuyeron en los años 70 y 80, de que los obreros ya no existían, que el proletariado ya no existía y que todos éramos clase media. Dentro de ese cerebro hay muchísima gente que cree que todas estas cuestiones de esas crisis sistemáticas no les van a pasar a ellos. Ese individualismo brutal y esa cuestión de no pertenecer y esa falta de conciencia de clase, podemos redirigir y llamar a esa clase como les deis la gana, la de los desheredados o la de los miserables. No estoy diciendo que volvamos a ser la masa obrera, como decía él, ni nada de esto, pero la verdad es que esa falta de conciencia de clase, de la clase que sea, de la clase de los desheredados y de los miserables, que cada vez dentro de estas crisis sistemáticas inducidas vamos a ser más. Y si no somos más y a lo mejor podemos comer todos los días, a lo mejor nos vamos a dar con un canto en los dientes pensando que eso es todo a lo que podemos aspirar en nuestras vidas. Y que por tanto, cuando hay lucha por la supervivencia básica, la mayoría de las veces deja de haber lucha, ya no por la libertad, sino por la autodignidad y por la dignidad humana. Por tanto, obviamente que el futuro está cascado, pero yo lo que veo es que, tal como lo estoy viendo a mi alrededor, creo que el anarquismo tira, por lo que estoy viendo, y tiene que tirar también, que sería la tercera fase, por crear, como ya hizo en su momento en el siglo XIX, por crear una sociedad paralela. Una sociedad paralela donde todos los servicios, las cuestiones que hay en el tal, se creen a través de nuestras propias redes. Eso, si queréis, puede parecer muy bestia, pero eso ya se ha hecho una vez y no se hizo porque alguien, como decía Laura, hiciera una pre-revolución, sino porque verdaderamente el entorno hacía que eso fuera así. Y eso, a mi forma de ver, incluye todo lo que se está hablando. Incluye el ecologismo, incluye el auge de la extrema derecha, porque el auge de la extrema derecha viene básicamente porque esos populismos le están diciendo a esa gente que les van a dar el caramelito que les toca en medio del desastre de todos los demás. No sé, obviamente no sé cómo pararlo, yo tampoco, ni sé, y eso es lo que tenemos que pensar, no sé cómo se puede hacer, pero pero una de las cosas que nos queda, insisto, es simplemente volver a crear esa sociedad paralela que funcione con nuestros preceptos ideológicos, por decirlo de alguna forma. Obviamente adaptados al tiempo, y obviamente lo que se va a necesitar y se necesita es hacer un análisis muy profundo de la realidad circundante para ver dónde están todas esas trampas que no nos permiten precisamente desarrollarnos en todos los sentidos de ser libertario. Por mi parte, ya está. También empiezo yo, la verdad. Vale, entonces, el tercer punto, que es por dónde querríamos que vaya el futuro, aspectos a modificar o reforzar. Básicamente está bien que yo sea la primera porque directamente es todo lo que os acabo de decir. Aparte de que volver a decir que estaba en la primera parte, porque eso he dicho que están imbricados, que tenemos que no dejar de ser reactivos, porque a veces es importante. Obviamente, si aparece la extrema derecha en un lugar determinado y está atacando nuestras, ya no estoy diciendo nosotros mismos como personas, sino nuestras pocas formas de vida libres o como mínimo dignas, pues obviamente sí que hay que reaccionar, o hay que reaccionar a muchas otras cosas, por supuesto, pero que tenemos que dejar de ser reactivos y desde el análisis de, como decía antes, de que nos circunda, llegar a una agenda propia, a una serie de objetivos propios, hechos desde el pensamiento crítico y hechos sin la inmediatez, que hay un montón de cuestiones de gente que nos circunda, que si hay suerte son de izquierdas y si no hay suerte son gente que se hace pasar por las izquierdas
y vienen dados por la publicidad, por la propaganda, por la propaganda de masas, por todo lo demás, y hace que seamos reactivos a una serie de cosas que a lo mejor, si nos paramos a pensarlo, nuestros objetivos, incluso nuestras formas de verlo, serían totalmente diferentes. Todos esos análisis deberían ir encaminados a crear nuevas estrategias, porque si se han creado nuevas formas de opresión, se tienen que crear nuevas estrategias, como estaban diciendo mis compañeros también, no las estrategias de toda la vida pueden servir en el futuro. Por tanto, esas nuevas estrategias, no soy clarividente y no sé cuáles, eso lo tenemos que decidir entre todos, pero todo eso que estoy diciendo tiene que servir para crear nuevas estrategias de supervivencia, ideológicas, de acción, y incluso vitales, de qué forma vivimos nuestras vidas de acuerdo con nuestra ideología. Una agenda propia, que nace directamente de aquí. Tendría que poner como ejemplo una cuestión, por ejemplo, es la educación. ¡Hala! ¡Qué bien hablas! La educación. Ahora os pongo como ejemplo la educación, pero podría ser cualquier otra cosa. La educación se está convirtiendo en que sigue siendo un lugar de amaestramiento, está cayendo en picado la cuestión crítica, incluso la libertad de los propios profesores de introducir por lo que se llamaba antes la libertad de cátedra. Está cayendo en picado ya y de todas maneras, pero nos están cada vez diciendo que tiene que ver más con la libertad del alumnado, con los preceptos de no sé qué, con crear personas más libres, cuando es absolutamente mentira. Es tan mentira que los propios jesuitas, y os lo digo por experiencia, están creando aulas que se podrían parecer perfectamente a nuestras aulas libres de las escuelas racionalistas. Obviamente el significado, el resultado final, por mucho que ellos hablen de educación innovadora, el resultado final sabemos que no va a ser el mismo, aunque nos están hablando con nuestras formas de hablar, o sea, hay una confusión y hay un intento de absorber y de diluir las ideas en nuevas formas, porque las formas son buenas, nuestras formas solidarias, de solidaridad, de funcionamiento, asamblearismo, de todo, son buenas, ven que son buenas, pero las toman, las absorben y las diluyen. Por lo tanto, eso sí que lo tenemos, pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con una agenda propia y criterio. Y para el futuro me gustaría también poder trabajar contra los enemigos justos. No tener que trabajar contra todo y contra todos, sino con los que verdaderamente son los enemigos. Por mí, ya he acabado. Bien. Bien. Fuera enemigos. Sí, señora. Estamos en los encuentros de la tercera fase. Los deseos. O sea, yo voy a intentar decir cómo serían unos anarquismos más acordes con lo que a mí me gustaría que fuesen. Y un primer deseo sería que los anarquismos se desprendiesen de las huellas que les han dejado las circunstancias que presidieron a su formación. ¿Y eso qué implica? Pues implica tomar una mayor distancia crítica con ciertos principios de la Ilustración que conllevan solapados efectos de dominación y que los anarquismos asumieron en mayor o menor medida. Y también significa, y en esto vuelvo a una cosa que comentaba Laura al principio, también significa abandonar el imaginario revolucionario clásico con su apuesta por la gran insurrección que abriría las puertas al final del capitalismo y a la construcción de un mundo sin dominaciones. Pero cuidado, eso no supone ni abandonar el insustituible deseo de revolución, porque el anarquismo es intrínsecamente revolucionario y ese deseo no puede dejar de acompañarlo nunca, ni dejar de llevar un mundo nuevo en nuestros corazones, es decir, sin dejar de practicar en ningún momento una utopía en actos, no una utopía soñada. De hecho, no se trata de renunciar a la revolución, sino de resignificar el concepto de revolución
para que ésta no esté proyectada en el futuro, sino arraigada en el presente. Y además, se trata de pensar la revolución sin un sujeto revolucionario, que si antes estaba representado por el proletariado, se ha dispersado hoy en múltiples sujetos, entre los cuales ninguno prevalece sobre los demás, ni puede proclamarse como el sujeto principal. Hace tiempo que el anarquismo no es de ayer, perdió su base proletaria, solo constatamos, pero también debería perder ahora su añoranza por ella y asumir el agotamiento del siglo obrero. Y eso no significa que haya que dejar de impulsar luchas obreras o dejar de implicarnos en ellas, pero sin investirlas de una supuesta potencialidad revolucionaria que han dejado atrás para siempre, dada la evolución de la sociedad. Lo que provoca hoy, y aún lo hará mucho más mañana, los estallidos insurreccionales y lo que atiza las luchas, no es tanto el conflicto de clase, como las consecuencias de un velo mal puesto, las agresiones machistas, la brutalidad policial, los ataques a las libertades, es decir, todo aquello que se vive como una vulneración de determinados valores y que despierta sentimientos de injusticia, a veces muy intensos, en las poblaciones. Eso significa que la lucha anarquista debe centrarse en buena medida en crear, defender y propagar valores. Debe desplegarse en el ámbito cultural, no pretendiendo, por supuesto, ni conquistar ni hegemonizar, como lo pretende un determinado populismo, Iglesias y toda esa corriente, el imaginario popular, sino polinizarlo. Ahora bien, esa lucha en el campo cultural no pasa en absoluto por multiplicar los discursos propagandísticos o educativos, sino por desarrollar prácticas concretas que sean portadores de los valores que nos animan. Es decir, por lo tanto, unas prácticas que sean múltiples, pero que estén asentadas en un inequívoco compromiso ético. Por otra parte, los anarquismos de mañana deberían ejemplificar aún más de lo que lo hacen actualmente la absoluta primacía otorgada a las prácticas sobre la teoría, porque no es desde las teorías, sino desde el seno de la multiplicidad de las prácticas, desde donde brotan los principios, los valores y las finalidades. Y eso ya lo sabían quienes construyeron el anarquismo en sus inicios. Por ejemplo, si desarrollamos unas prácticas que respeten la autonomía de las personas y de los colectivos, será el propio ejercicio de dicha autonomía el que configurará una serie de principios y de valores que no serán sino los que la propia gente decida, independientemente de lo que postulen las teorías. Esa autonomía que pretendemos impulsar, creo, no tolera que se inyecte en las luchas nada que provenga de fuera de ellas mismas. Y eso da al traste con cualquier forma de vanguardismo, incluidos los que creen ser anarquistas. Por otra parte, ese anarquismo de mis deseos, el anarquismo al que me refiero, pondría en primer plano las prácticas de desubjetivación, para dejar de ser lo que nos han hecho ser, devenir otros y otras, cambiando hasta nuestros deseos, para que estos no busquen su satisfacción en lo que ofrece el capitalismo. Y ese es un problema pasivo. Unas prácticas sin las cuales cada vez quedará más claro que cualquier pretensión de construir espacios sin dominación a gran o a pequeña escala se torna totalmente irrisoria. Y eso me lleva a mencionar una problemática que tiene mucho que ver con la desubjetivación y que debería expandirse de manera mucho más considerable de lo que ya lo hace en nuestros medios. Me estoy refiriendo al antipatriarcalismo. Pero cuidado, un antipatriarcalismo enfocado desde una óptica no identitaria,
que contraponga valores y formas de ser antiautoritarias a los valores y a las formas de ser tanto femeninas como masculinas, como LGTBI y otras, porque no se trata de luchar por los derechos de tales o cuales identidades, sino por unos valores que implican sencillamente la plena libertad de ser como se quiere ser, sin constricciones identitarias, sin discriminaciones ni imposiciones, siempre que esa forma de ser tampoco oprima a las demás. Ya por último, pero no menos importante, el anarquismo de mañana deberá tomarse, pero que muy en serio, la lucha contra el nuevo tipo de totalitarismo de nuevo cuño, que se está configurando a marchas forzadas y que si nos descuidamos, y nada tiene que ver con el auge de los fascismos, si nos descuidamos, acabará por aniquilar cualquier posibilidad, la más mínima posibilidad, de resistir frente a los dispositivos de dominación. Creo que esa lucha será en el futuro la piedra de toque para saber si el anarquismo constituye o no una opción válida y tiene sentido en el presente y en el futuro. Vale, bueno, pues nada, me toca a mí cerrar con 5 minutos. Voy a ir un poco rápida porque aquí sí que me puedo igual me paso a 6 o 7 minutos. Vale, a ver, vamos a soñar realmente, ¿no? Es decir, vamos a pensar en cómo nos gustaría que fueran los anarquismos, ¿no? Evidentemente, siguiendo un poco la línea que he tratado de trazar, si tenemos que resolver todos aquellos problemas, desajustes que hemos dicho, etcétera, etcétera, para poder construir un tipo de anarquismo diferente y adaptado al siglo XXI. Entonces yo he separado como dos bloques, uno muy concreto, que es lo organizativo, y otro que he llamado pensamiento y vida, y paso a explicar un poco lo que planteé. A ver, ya he dicho al principio, es el primer problema que he señalado, que creo que es vital que acabemos con los enfrentamientos internos dentro del movimiento libertario y que por tanto las fuerzas que tengamos las logremos unir en lo posible. Ojo, no quiero decir con esto que estemos en los mismos organismos o en las mismas organizaciones, sino lo que planteo es que desde esa fragmentación organizativa sepamos o podamos compartir aspectos claves en los que en principio podamos estar de acuerdo. Tomás en su libro habla de lo invariable del anarquismo y habla de cuatro aspectos que él mismo ha ido desgranando, que es considerar los anarquismos como una sensibilidad política amplia que aspira a una sociedad libre e igualitaria, la incompatibilidad radical con la dominación y el compromiso ético. Y ahí pues yo creo que hay una idea muy fecunda que es todo lo relacionado con las políticas prefigurativas, y él dice la fusión vida-política, no sé si lo entendemos igual, yo hablo de pensamiento y vida, que luego comentaré qué es lo que entiendo. Esto por un lado, es decir, fuera enfrentamientos y en lo que podamos sobre bases mínimas intentar actuar de manera conjunta. Dos, inspirándonos en una mujer que para mí es un referente, que es Lucía Sánchez Saornil, que propuso en el año 1936 crear una red de núcleos de mujeres en torno a una iniciativa. Ella planteó una revista, puede haber 1000 iniciativas, desde un planteamiento de cordialidad, que decía. ¿Qué es lo que plantea o qué es lo que creo que puede ser útil en la actualidad? La posibilidad de construir redes lo más densas posibles de personas, grupos, colectivos, sindicatos, etcétera, etcétera, que se comunican, se coordinan de manera intensiva y llevan a cabo diversos tipos de acciones conjuntas. Y siguiendo lo que planteaba Lucía Sánchez Saornil, que esas redes en torno a diversas iniciativas se lleven a cabo desde la cordialidad. No la cordialidad del buen rollo, vamos a llevarnos bien, no, la cordialidad en clave política. Es decir, una apuesta por el entendimiento y por el rechazo de lo contrario, de la confrontación constante dentro de nuestras propias filas, que creo que tú has dicho, quiero un enemigo que sea real y no tener que estar enfrentándome con los que no deberían ser enemigos. Segundo, en paralelo proponía David Graeber que
es posible colaborar en coaliciones amplias, no necesariamente libertarias, siempre y cuando funcionen sobre principios horizontales y dando relevancia a la democracia directa frente a la democracia representativa. Esto en cuanto a lo organizativo, me gustaría que fuera por ahí, digamos, la práctica organizativa del movimiento libertario. Respecto al tema pensamiento y vida, y tengo que hacer referencia a la maestra para mí de ese planteamiento, que es Emma Goldman, que supo como nadie lograr imbricar el pensamiento y la vida, aunque desgraciadamente a Emma Goldman solo se la recuerda por su vida, por la consecuencia en su manera de vivir, que está bien, eso es positivo, pero es que Emma Goldman también pensó y también hizo propuestas, y nunca se nombra a las pensadoras, siempre se nombra a los pensadores, pero las pensadoras siempre, como mucho, se hace referencia a eso, a la consecuencia en su vida personal, etc. Bien, pues yo creo que ella es su propuesta de imbricar pensamiento y vida es muy potente, y voy a intentar un poco desarrollarla brevemente. Dice, bueno, no sé si es libertario, pero bueno, a fin sí, Amador Fernández Sabater, dice que las mujeres tienen una practicidad de la vida, y no es algo innato, ni es algo esencial por ser mujeres, sino por la cultura y por cómo se nos ha educado, etcétera, etcétera, y todo un conjunto de circunstancias. Dice que las ha apartado de la épica, del gran momento, de esa revolución en que se desploma todo, etcétera, para partir de la escucha, que creo que es un elemento clave para imbricarnos en la realidad. Es decir, la escucha de lo que hay, de lo que nos rodea, no de lo que nos gustaría que ocurriera, y centrarnos en resolver problemas. La escucha nos arraiga a la realidad, como tradicionalmente han hecho las mujeres, y nos aleja de la ideología entendida como dogma que lo soluciona todo. Es decir, hemos convertido a veces las ideas en ideología en ese sentido, de convertirla en una solución para todo. Una feminista argentina, que tampoco sé si es libertaria, pero creo que dice cosas interesantes, que es Rita Segato, dice que las mujeres somos solucionadoras de problemas. Y realmente, durante la Revolución del 36, las mujeres, de mujeres libres, se centraron en eso. No tenían un objetivo de una utopía previamente diseñada, sino que se centraron en captar lo que ocurría a su alrededor y tratar de dar soluciones concretas. Y a través de ese medio transformaron y cambiaron, a través de una mutación cultural profunda, las relaciones entre las personas, todo el ámbito de los cuidados, es decir, de la gestión de la vida en lo cotidiano, que creo que es un poco por ahí donde tenemos que ir. El feminismo radical, el feminismo transformador, creo que ha transformado de una manera muy profunda en las últimas décadas muchos aspectos que podemos considerar revolucionarios, que son cambios casi antropológicos en cuanto a las formas de vivir, de relacionarse, todo lo que han roto y han cuestionado. Bien, el arraigo a la realidad, por tanto, debería alejarnos de ese imaginario de la revolución modelizada, de la épica de la gran noche, de la losa de la historia, que nos condena a ser continuadores de los grandes hazañas de nuestros antepasados, que lo son, no digo que no lo sean, pero nosotros vivimos en otra época. Cuando unimos pensamiento y vida, yo creo que hay fuego en esa propuesta, porque eso supone poner el cuerpo en las cosas, no solo las ideas, que también son importantes, es poner, digamos, la vida, el cuerpo. Así, por tanto, tiene relevancia la transformación subjetiva, profunda del propio ser humano, lo que Emma Goldman llamaba emancipación interna, o con una frase para mí muy clara, decía la liberación de los tiranos internos. Pues creo que esa es otra tarea relevante e importante. Bien, dice Tomás en su libro que los anarquismos se forjan, y él ha dicho aquí mismo también, en las circunstancias que vivimos, y este contexto, el del siglo XXI, debe ayudarnos a indagar y a definir un anarquismo para el siglo XXI. Aunque evidentemente la acción, como él ha dicho, es muy relevante y él la considera clave más que el pensamiento, yo creo que el pensamiento también es importante, debe orientarnos en la lista de tareas actuales, en los sujetos
de la transformación, en cómo se manifiesta la diversidad de la dominación y cómo va transformándose rápidamente, en repensar ideas como la de libertad o el Estado y tantas otras cuestiones. Tomás lo sintetiza en una frase muy bonita de su libro que dice: para pensar de otra forma es necesario vivir de otro modo, y vivir de otro modo posibilita pensar de otra forma. Y yo creo que esa relación entre pensamiento, él dice política, yo digo vida, pues es uno de los aspectos claves de la renovación de los anarquismos, si es que logramos hacerla. Y concluyo, ya que el libro de Tomás nos reúne aquí, felicitándole porque su libro es un fecundo semillero de ideas, de propuestas, pero además palpita la vida, y eso, estemos de acuerdo en todo lo que dice o no, también yo tengo discrepancias en algunos aspectos, siempre es una provocación para la revuelta y para la contestación permanente, que creo que es en definitiva hacia donde debemos enfocar, ¿no? Esos anarquismos del futuro. Nada más. Laura, habíamos quedado en no hablar del libro. Bueno, el libro nos ha reunido aquí, ponía como excusa o algo así. Yo lo he tomado como excusa. Pero sí es importante después leer el libro, claro, es importante, porque si no nos quedaremos a medias. Bueno, lo que se trata ahora es de abrir el debate y bueno, empezar a pedir palabras. Si no las pedís, pues las tomará la mesa. Bueno, yo, si achecaba el brazo, yo bueno, tú, Fernando, José después. Buenas tardes. No sé si buenas tardes. Habla alto, ¿Sí? coño. Sí. Si quieres una amiga, Bueno, yo lo que quería agradecer a los tres las reflexiones que han hecho y el nivel que han tenido en sus pensamientos, propuestas, etc. Me parece muy importante, ¿no? Porque normalmente en un momento en que los niveles de discusión sociopolítica, como queramos llamarle, son tan malos, y donde cuando vemos a gente por ahí es que tendrían que haber pasado el ingreso de un supuesto bachillerato, pues me parece que, vamos, yo estoy contentísimo de haber oído toda esa serie de cosas, ¿no? Y claro, ¿Podrías hablar un poco más alto? sí, bueno, eso Porque El micrófono no funciona. vamos a hacer sordos. Sí, ya un poco. Lo segundo, claro, coincidencias y reflexiones con respecto a lo que habéis dicho, y también la idea de que creo que si los anarquismos, como llamáis, tienen el presente y tienen futuro, un elemento clave es eso que parte de abajo. Es decir, la gente, cuando hay un problema del tipo que sea, urbanístico, el que sea, hay gente que se junta y hay gente que sin ningún tipo de estructura, ningún tipo de organización, sabe lo que quiere y va hasta donde puede, ¿no? Y normalmente, muchas veces también consiguiendo lo que quiere, ¿no? Y que no aparezca en ningún momento ese elemento de alguien que tiene la autoridad, alguien que quiere organizarlo, alguien que acaba excluyendo, que es muy humano. O sea que yo creo que esto, pienso que dentro de eso que habéis dicho de las divisiones que puede haber en el anarquismo, vosotros lo conocéis muchísimo mejor, todos esos elementos humanos que son los que al final dan al traste con las iniciativas, con los grupos y con las peleas y con las historias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido los anarquismos se han disuelto muy bien en la sociedad. Yo creo que se han disuelto muy bien. Hay montones de cosas que están presentes en la sociedad actual
que eran, hace 100 años, eran objetivos a conseguir. Y sobre todo en el campo de la vida personal, de las costumbres, etc. Yo creo que ahí hay muchísima gente que actúa en términos libertarios sin ser. Es verdad que en los últimos años esos poderes que van mutando continuamente han generado una especie de sumisión y que está presente, como ha citado creo que Sonia, en el campo de la educación. En el campo de la educación hoy en día, en los centros escolares, de enseñanza secundaria, etc., hay muchísima menos libertad y espontaneidad y creatividad que podía haber en los años 60 y en los años 70, pero muchísimo menos, porque se tiene miedo, no farem això, no va allí el director, no em contracte l'any que ve, etc. En los años 60 y 70 eso no se tenía en cuenta, se era mucho más inconsciente en ese sentido, y eso que había detrás un régimen dictatorial que es verdad que ya se le veía, tenía su tiempo contado, pero que acabó como acabó, o sea que no es que se fuese diluyendo, al final pegó el trompazo. Y en ese sentido yo creo que hay ese miedo que se ha ido metiendo, el no decir lo contrario, y luego el medrar en todos los centros de trabajo y tal, cómo se va medrando individualmente, pero nadie se atreve a decirle al otro que eso está mal. Yo creo que ese miedo y el individualismo pues ha convertido a la gente, la ha desarmado de alguna manera, ¿no? No sé. ¿Ya está? José. Bueno, Después de José voy yo. a mí me gustaría hablar un poco de alternativa a los anarquismos, porque visto lo visto, desde 50 años para acá, sabemos la decadencia que ha habido a todos los niveles, a nivel sindical, a nivel de ateneos, a nivel de grupos y grupitos. Es decir, y el anarquismo no tiene por qué ser prisionero de la historia. El anarquismo lo estamos viviendo nosotros aquí y ahora. Y tenemos que ser capaces de plantear la alternativa. Y para mí la alternativa pasaría, para no cansar a nadie, pasaría porque de la manera que en su momento se hizo la Confederación Nacional del Trabajo, hoy en día, ¿por qué no se podría hacer la Confederación de Municipios Autogestionados? Donde todo el mundo, me refiero al movimiento libertario o cualquiera, pudiese estar vinculado en cualquier pueblo, cualquier barrio, donde tuviese sus asambleas en función de cualquier problema, ya fuese de sanidad, ya fuese de educación, ya fuese de lo que fuese. Quiero decir, pero tenemos que plantear una alternativa, porque si no hay organización, nunca habrá nada. Habrá grupos y grupúsculos que nacen y desaparecen, porque no hay una organización donde realmente la gente encuentre un punto donde pueda luchar conjuntamente con muchos compañeros y compañeras. Nada más. Bé, jo el que volia... M'he tomat la palabra i després el Xavi. Yo lo que volia dir aquí, que no fa gaire, no hace mucho, tuvimos aquí un debate con García Calvo, y bueno, con García Calvo no, perdón, con alumnos de García Calvo que han hecho un libro y debatieron sobre García Calvo, y lo teníamos todos muy claro. El futuro lo sabemos todos dónde va. El futuro es el cementerio donde tenemos que ir el día 20 para el tema del turno. Eso es el futuro, ¿no? Pero sí es importante la vida y cómo nos organizamos dentro de la vida, ¿no? También hay otra cosa de que hemos hablado y que me gustaría comentar, es que desde el Ateneo, hace unos años, cuando existía The Fireware, fuimos capaces de montar con Adolfo y compañía, aglutinar a todas las organizaciones del movimiento libertario en aquel momento y organizar el debate libertario.
el debate libertario salió del Ateneo la idea, después la cogió Luis Andrés Edo y el otro Edo, el de banca de la CGT, y ahí nació un debate que podía haber sido interesante. Lo que pasa que una serie de gente prefirieron luego marchar hacia otro lugar, creándose ATAC y estas cosas, ¿no? Pero hubo unas sesiones en las cuales por primera vez después de 20 años o 30, no sé cuántos habían pasado, un montón de años, la gente de la CGT y la CNT se saludaba, la gente de CNT y la CGT. Yo lo que le diría a José es que hace unos años ya hice un libro con Virus con el local, que era sobre el municipalismo, y ya la idea era esta, la idea que él propone salía más o menos de este libro, no salía de ahí, pero sí, la idea desde siempre es de que lo que necesitamos, ya que el movimiento obrero está en declive y hemos perdido esa fuerza, sí al menos autoorganizarnos en los barrios. Y eso es lo que el anarquismo necesita, autoorganizarse en los barrios. Y en eso siempre hemos intentado trabajar, cogiendo como referencia lo que hablaba Sonia antes de la sociedad paralela, ¿no? Desde el primer momento, desde que se crea el Comité Regional, el primer Congreso Regional de Cataluña, en la CNT en el 18, que es la idea base, ¿no? La idea base que puede ser perfectamente, o bueno, con matices, se puede, de nuevo, plantear de una manera directa o indirectamente, ¿no? Y no solamente eso, ¿no? Sino que tenemos muchas referencias desde John Searson a Murray Bookchin. Hay muchas enseñanzas de cómo subsistir en la biografía de Murray Bookchin. La biografía de Murray Bookchin nos enseña cómo subsistir en los momentos que nos anuncia Carlos Taibo del colapso y todos estos, que necesitamos estar fuertes y unidos. Y no solamente eso, sino nos sintamos cohesionados y saber lo que tenemos que hacer en los barrios, porque si no nos pillará el toro y nos cogerá de una manera bestial, ¿no? Como ya está pasando en otros lados, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería decir, y bueno, alguna cosa más me queda, però bueno, li deixo al Xavier que continuï. Bueno, a veure, estem parlant d'un tema complex i evidentment les respostes i els fils són complexíssims. I aquí a la taula una mica m'ha agradat molt perquè aquesta complexitat està present. Hi ha una cosa que llavors jo parlaré d'algun aspecte que a mi em preocupa especialment. Aquest aspecte és el següent. Si parlem del futur de la lluita contra la dominació, ningú de nosaltres es qüestionarà que aquesta lluita contra la dominació continuarà i serà. El problema és que ens plantegem què passa si hi ha futur de l'anarquisme. I l'anarquisme no és més que fonamentalment una lluita contra la dominació. I aquí hi ha una pregunta. Què hem fet amb l'anarquisme, nosaltres i el sistema, perquè l'anarquisme no sigui identificat per la població com una manera de vehicular la lluita contra el domini. O sigui, aquí hi ha un problema, que és un problema greu i que hi ha un aspecte que jo he viscut, que és l'any 78, i ho he viscut bastants d'aquí, va haver-hi el cas Escala. I va haver-hi tota una política de l'administració per aïllar els anarquistes de la societat, per enviar-los al marge. Ho feia la premsa, ho feia la televisió, i aquesta tendència a treure'ns de la centralitat de la vida de la gent i dels conflictes socials, hi ha hagut una part de l'anarquisme, no sé si és la infiltració policial o l'accés de cerveses, que se l'ha cregut. O sigui, jo he sentit parlar, i fa un any, a crits de que nosotros queremos el gueto y estamos en el gueto y ahí estamos. O sigui, no només és el discurs del sistema que ens envia el gueto, sinó que els anarquistes ens hem posat a parlar de coses d'anarquistes i a desenvolupar un llenguatge i uns temes que ens preocupen
que està allunyat del conflicte social que hi ha al costat. O sigui, a veure, els anarquistes a l'època del meu avi, perquè el passat oeste sí que ens pesa, però el meu avi era de la CNT i era el que organitzava la festa major del carrer, estava a la Junta. I el meu besavi i els altres, que també eren anarquistes, portaven la cooperativa i alimentaven el barri. Però clar, ara vas a veure amb els anarquistes i comencen a parlar de les rosques que queden entre ells i de discursos que estan lluny del conflicte que té la gent cada dia. I si l'anarquisme té futur és perquè s'ha de plantejar com una eina o com una vivència d'aquesta lluita contra el domini que ens afecta a tots. I llavors sí que té futur. Però si es planteja com a idea secta, com a idea dogma, és que no té sortida per res. Aquesta sería lo que yo volia destacar. Hola, soy Miguel. Tengo tres cosas que decir. Una es un dilema, el segundo es un comentario y lo tercero es una pregunta. Voy a tratar de hacerlo muy breve. Mi primer dilema es que siempre que estamos en este tipo de circunstancias, suele pasar que quienes exponen se refieren a la importancia de la voz de las mujeres, pero cuando nos toca hablar, los que empezamos hablando somos hombres. Y tengo el conflicto de que estoy ocupando la palabra, pero estoy súper convencido de que me gustaría escucharles algo respecto de que les quiero terminar preguntando. Pero quiero plantear el dilema porque me parece raro el fenómeno. Lo segundo es que el comentario es que han hablado de capitalismo y a mí me parece más interesante el concepto del neoliberalismo, específicamente del neoliberalismo como una racionalidad, que es una cosa como quizás muy académica o muy teórica, pero básicamente lo que quiere decir es que el neoliberalismo se las ha arreglado para meterse en la cabeza de nosotros, en producir ciertas formas de subjetividad. Y fue muy interesante escucharte, Tomás, decir lo de la idea de la resubjetivación, porque incluso uno podría pensar que tal vez este auge del extrema derecha y del individualismo y de poner en el otro a una especie de enemigo que me viene a atacar y entonces aparece el racismo, o que las mujeres que se levantan también son algo contra lo que yo me opongo, podría ser como una suerte de hipersubjetivación neoliberal, este auge de la lógica de la derecha. Entonces lo que es mi pregunta, y que no creo que sea una cuestión solo de gente de psicología o de ciencias sociales, es cómo hacemos para producir subjetividades que resistan, para producir subjetividades alternativas. Las feministas han hecho cosas al respecto, pero parece que es insuficiente. O si me apego a tu pesimismo, claramente es insuficiente a pesar de que puedan ser cambios significativos. Que yo me esté preguntando y que esté hablando desde el dilema es una consecuencia de esa acción de los feministas, pero creo que hay más que hacer y que además de pensar en la estructura, además de pensar en la opresión, hay que pensar en las subjetividades, porque quizás si nos ponemos una A por delante y hablamos desde ahí, no sé, pues hay gente que se asusta, hay gente que lo encuentra muy utópico, hay gente que... no sé. Gràcies. Oriol? Jo molt ràpid. Crec que potser hem sigut una mica vençuts per la branca més punky de l'anarquisme i pensem que no hi ha futur i estem amb aquesta sensació de hòstia, quina mena de desastre ens espera, no? I em dóna la sensació que la xerrada ha sigut una mica aquesta demostració, no? De, hòstia, que malament que estem i de més. Però jo soc bastant derrotista i bastant negatiu, però el que sí que veig és que alhora hem estat criticant tots aquells miralls que teníem sempre cap a la guerra civil, cap als anys 70, que bien se vivia en la época de Franco, cuando teníamos claro contra quién luchábamos y aquestes coses, però sincerament, a dia d'avui, si trepitgem una mica al carrer, hi ha una de xarxes veïnals, de xarxes de suport mutu, que s'han estat, abans ho comentava la Sònia, que durant la pandèmia han aparegut i moltes d'elles encara continuen treballant. Han aparegut un munt de xarxes de suport d'habitatge en forma de sindicats, de grups d'afinitat que estan defensant el dret a l'habitatge arreu, escoles populars. Jo crec que l'anarquisme ara mateix, tot i que
hi ha molta gent que potser no va amb la posada pel davant i de més, està exercint unes pràctiques que són totalment anarquistes i llibertàries, encara que no ho sàpiguen. I també per un altre costat, quan estan parlant de que l'escola aquesta, el 365, em sembla que els diuen els jesuïtes, que han captat totes aquestes eines que té l'escola llibertària, l'escola lliure, l'escola per projectes, etc. Per mi està molt bé que agafin aquestes eines. La nostra tasca és explicar a la gent que les han agafat de nosaltres i que si fins i tot els capellans es donen compte que som nosaltres que tenim bones eines, doncs alguna cosa deu estar passant. I ja ho dic, a partir d'aquí, jo, qui em coneix ja sap que soc bastant pessimista, però volia donar-li la volta una mica a la xerrada. Bueno, això, jo volia dir més o menys el que han dit ja els companys, que en nom de l'anarquisme estan fent coses anarquistes sense posar el nom. Jo avui li deia a una companya, vaig a una xerrada sobre l'anarquisme, i dic, sí, la història. Moltes coses la gent pensa que és la història el que està passant ja cada dia. Bueno, jo també soc bastant pessimista i... Però bé, no és barreja pessimista, vull dir. El que passa... Això mateix. El que m'agrada molt és el que ha dit el professor Siranyes. M'agrada molt la qüestió de que la política ara que s'estan donant bufetades a l'esquerra, entre comillas, tradicional, Podemos, Sumar, tot el lío aquest, que també s'estan donant bufetades a l'anarquisme, però el que m'agrada molt és que hem de canviar aquest sistema de que és l'hegemonia del líder, tot això. Això és el que està portant a la destrucció de l'esquerra i de les alternatives. I bueno, és el que dieu vosaltres, ho diu tot molt bé, que s'ha de parlar d'un altre tipus de fer política, no hegemònica i no personalista. Però també volia dir que, parlant per exemple del feminisme que parlava el company, el feminisme s'està donant de bufetades també perquè una part de les corrents que diuen feministes està